La administración exigió que quitara mi huerto por cuestiones estéticas, pero no esperaban que fuera ingeniero ambiental. El inicio de la pesadilla era un jueves soleado, cuando recibí la notificación que cambiaría completamente mi relación con el condominio donde vivía desde hacía 3 años. El sobre blanco, con el pomposo logotipo de la administración, parecía inocente entre las facturas y publicidades habituales. Poco sabía yo que ese pedazo de papel sería el detonante de una batalla que expondría la hipocresía e ignorancia de personas que se creían dueñas del mundo solo por ocupar cargos administrativos temporales. La carta era fría y directa. Estimado residente del apartamento 502, por medio de la presente le notificamos sobre la necesidad inmediata de remover la estructura irregular instalada en el área común de la terraza del edificio. El huerto urbano, como usted lo denomina, viola los artículos 307 y 611 del reglamento interno, comprometiendo la estética estandarizada del emprendimiento. Plazo para adecuación, 15 días hábiles. Mis manos temblaron sosteniendo aquel absurdo. El huerto que había cultivado con tanto cariño, que alimentaba no solo a mi familia, sino que también donaba productos frescos a vecinos ancianos, era ahora clasificado como una estructura irregular. Durante 2 años, nadie se había quejado. Por el contrario, muchos residentes elogiaban la iniciativa. Tomaban fotos, llevaban a sus hijos para aprender sobre el cultivo de alimentos. Pero bastó con que cambiara la síndica para que todo se pusiera de cabeza. La nueva síndica, la doctora Marina Cavalcanti, había asumido la administración hacía apenas 2 meses, elegida por un margen estrecho de votos. Abogada corporativa jubilada, 60 y tantos años, siempre impecablemente vestida con sus trajes pastel y sus gafas de diseñador colgando del cuello con una cadena dorada. Desde el primer día dejó claro que transformaría nuestro edificio en un emprendimiento de alto estándar, como si ya no pagáramos suficiente condominio para eso. Sus primeras medidas fueron todas estéticas. Cambió las plantas naturales de la entrada por arreglos artificiales que no ensucian. Pintó las paredes de colores neutros más sofisticados e instaló reglas rígidas sobre decoración de puertas y balcones. El huerto comunitario, aparentemente, era su próximo objetivo. Decidí no rendirme sin luchar. Esa misma tarde, bajé a la administración para hablar personalmente. La secretaria, doña Rosa, una señora simpática que trabajaba en el edificio desde hacía 15 años, me recibió con una mirada compasiva. Está en reunión con proveedores, Roberto. Pero entre nosotros, me parece un absurdo esta historia del huerto. A mi nieto le encanta ir allá a ver crecer los tomatitos. Esperé 2 horas. Cuando finalmente fui recibido, la doctora Marina ni siquiera levantó los ojos de los papeles que analizaba. Señor Roberto, presumo. Sobre la notificación, no hay nada que discutir. Las reglas son claras. Pero doctora, este huerto existe desde hace 2 años. Nunca hubo quejas, todo lo contrario. Tenemos un grupo de WhatsApp con 40 residentes que participan activamente del proyecto. Finalmente me miró, sus ojos azules fríos como el hielo. 40 residentes de un total de 200 apartamentos. Una minoría ruidosa no determina las reglas. Además, recibí quejas sobre olores, insectos y la apariencia degradada que esto causa a nuestra terraza. ¿Quejas? ¿De quién? Pregunté, sintiendo ya hervir la sangre. Eso es confidencial. Lo importante es que tiene 15 días para remover todo. De lo contrario, la administración tomará las medidas pertinentes y los costos serán cobrados en su cuota condominial. La investigación salí de esa sala determinado a descubrir la verdad. Hablé con cada vecino de mi piso, después con los pisos adyacentes. Nadie se había quejado. Todo lo contrario, la señora Jurema, del 501, quedó indignada. ¿Quejarme? Yo me voy a quejar ahora. Esos tomates cherry son los únicos que come mi nietito.
Fue entonces cuando Carlos, el portero nocturno, me buscó discretamente. Doctor Roberto, usted no lo escuchó de mí, pero la doctora Marina tiene un cuñado que vende césped sintético y decoración para condominios. La escuché hablando por teléfono sobre transformar la terraza en un lounge gourmet. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Aquello no era sobre estética o reglas, era sobre dinero. Contratos sobrefacturados y el ego inflado de alguien que quería dejar su marca sin importar a quién perjudicara en el proceso. La revelación, lo que la doctora Marina no sabía, era que yo no era solo un residente cualquiera con un hobby de jardinería. Soy ingeniero ambiental con maestría en sostenibilidad urbana y 15 años de experiencia en proyectos de agricultura urbana en grandes metrópolis. Había asesorado al ayuntamiento en proyectos de huertos comunitarios, escrito artículos académicos sobre seguridad alimentaria en centros urbanos y hasta recibido un premio internacional por un proyecto de techos verdes en Sao Paulo. Mi huerto no era un pasatiempo aleatorio, era un proyecto meticulosamente planeado, con sistema de compostaje que reducía en 30% la basura orgánica del edificio, captación de agua de lluvia que ahorraba miles de litros por mes, y cultivo de especies específicas que atraían polinizadores esenciales para el ecosistema urbano. Cada bancal había sido posicionado estratégicamente para maximizar la incidencia solar y minimizar la necesidad de irrigación. Pasé los 3 días siguientes preparando mi defensa. Compilé datos, fotografié cada detalle del huerto, calculé el impacto ambiental y económico del proyecto. Descubrí que, solo en reducción de tasa de basura, el condominio ahorraba cerca de $800 mensuales. El agua captada de la lluvia evitaba el desperdicio de aproximadamente 5.000 litros por mes, sin contar el valor educativo para las decenas de niños del edificio que aprendían sobre sostenibilidad en la práctica. La asamblea extraordinaria convoqué una asamblea extraordinaria usando mi derecho como condómino. Necesitaba firmas del 25% de los residentes y conseguí 35% en apenas 2 días. La doctora Marina estaba furiosa, pero no podía negar la petición sin violar el reglamento interno. Irónico, considerando cuánto le gustaba citar reglas. La noche de la asamblea llegó. El salón de fiestas estaba lleno, con residentes que nunca había visto en reuniones anteriores. La tensión en el aire era palpable. La doctora Marina presidía la mesa con su acostumbrada arrogancia, flanqueada por 2 miembros del consejo que claramente estaban allí solo para apoyarla ciegamente. «Vayamos directo al punto», comenzó, su voz cortante resonando por el salón. Esta asamblea innecesaria fue convocada para discutir una cuestión ya resuelta administrativamente. El huerto irregular será removido conforme a la notificación enviada. Me levanté calmadamente. Con permiso, doctora Marina, pero me gustaría presentar algunos datos relevantes antes de cualquier decisión precipitada. Encendí el proyector que había preparado. La primera diapositiva mostraba el huerto en toda su gloria. Verde, organizado, productivo. Escuché algunos suspiros de admiración en la audiencia. Señores, lo que ven aquí no es solo un huerto. Es un proyecto de sostenibilidad urbana que coloca a nuestro condominio en la vanguardia ambiental de la ciudad. Pasé los siguientes 20 minutos presentando datos concretos. Reducción del 30% en el volumen de basura orgánica. Ahorro de 9.600 anuales en tasas de recolección. Captación y reuso de 60.000 litros de agua pluvial por año. Producción de 500 kilos de alimentos orgánicos distribuidos gratuitamente entre residentes. Reducción de 2 degrees en la temperatura de la terraza debido al efecto de isla de calor. Aumento del 40% en la presencia de pájaros y polinizadores en la región. Además, continué,
Notando que tenía la atención total de la audiencia, nuestro proyecto ya ha sido citado en 3 publicaciones académicas sobre sostenibilidad urbana. Recibimos visitas de estudiantes universitarios y hasta una mención honorífica de la Secretaría Municipal del Medio Ambiente. La doctora Marina estaba visiblemente irritada. Números bonitos, señor Roberto, pero eso no cambia el hecho de que la estructura viola nuestro reglamento interno. Interesante que mencione el reglamento, respondí, preparado para mi golpe final. Porque el artículo 23, párrafo 3, especifica claramente que proyectos de mejora ambiental que resulten en ahorro comprobado para el condominio tienen prioridad sobre cuestiones estéticas subjetivas. Además, la Ley Municipal 14.289 ofrece incentivos fiscales para condominios que mantienen áreas verdes productivas. El silencio fue ensordecedor. Continué. Hice una investigación y descubrí que la empresa Verde Artificial, que coincidentemente pertenece a su cuñado, doctora Marina, presentó un presupuesto de $45,000 para transformar nuestra terraza en un lounge gourmet con césped sintético. Curiosamente, ese presupuesto es 60% mayor que el promedio del mercado para el mismo servicio. El momento del Giroel murmullo comenzó inmediatamente. Residentes indignados comenzaron a cuestionar en voz alta. La doctora Marina intentó retomar el control, golpeando frenéticamente el martillo de madera en la mesa. ¡Orden! ¡Orden! Esas son insinuaciones graves e infundadas. ¿Infundadas?, repliqué, mostrando la siguiente diapositiva. Tengo aquí 3 presupuestos de empresas diferentes para el mismo servicio. El más caro no pasa de $28,000. Además, conseguí una copia del contrato social de Verde Artificial. El señor Marcos Cavalcanti, su cuñado, es socio mayoritario. La revuelta fue instantánea. Los residentes comenzaron a gritar sobre conflicto de intereses, mala fe administrativa y algunos hasta mencionaron acción judicial. Fue entonces cuando hice mi propuesta. Señores, por favor, propongo lo siguiente. Mantendremos el huerto y expandiremos el proyecto. Me ofrezco para coordinar gratuitamente un programa completo de sostenibilidad para nuestro condominio. Esto incluirá compostaje colectivo, captación de agua en todos los edificios y hasta paneles solares para áreas comunes. Con los incentivos municipales y el ahorro generado, el condominio puede reducir las cuotas mensuales hasta en un 15% en 2 años. La votación fue aplastante, 89% a favor del mantenimiento y expansión del huerto. La doctora Marina, roja de rabia y humillación, se levantó abruptamente. Se van a arrepentir de esto. Renuncio al cargo efectivamente ahora. Y salió golpeando la puerta con tanta fuerza que el cuadro de avisos cayó de la pared. Pero la historia no terminó allí. En las semanas siguientes sucedió algo mágico. Residentes que nunca habían conversado comenzaron a encontrarse en el huerto. El señor Tanaka, un ingeniero japonés jubilado del apartamento 1203, trajo semillas raras de vegetales asiáticos. Doña Conceição del 301 comenzó a dar clases de cocina con los productos cosechados. Los niños crearon un club de guardianes del verde y hacían turnos para regar las plantas. El huerto se transformó en mucho más que un espacio de cultivo. Se convirtió en el corazón palpitante de nuestra comunidad. Organizamos festivales de cosecha, cenas comunitarias y hasta un pequeño mercado de intercambio donde los residentes compartían no solo alimentos, sino también conocimientos e historias. El reconocimiento 6 meses después. Nuestro condominio fue portada de la revista Vida Sostenible con el título El edificio que desafió al concreto. Recibimos visitas de administradores de otros condominios queriendo replicar nuestro modelo.
El ayuntamiento nos concedió el sello Edificio Verde Oro y una reducción del 20% en el impuesto predial. Pero el momento más gratificante sucedió en una tarde común de martes. Estaba cuidando los tomateros cuando una niñita de unos 7 años, la Sofía del 801, me tiró de la camisa. «Tío Roberto, mira», mostró orgullosa una pequeña maceta con una planta de lechuga que había plantado. «Cuando crezca voy a ser ingeniera de plantas como tú». En ese momento me di cuenta de que habíamos conquistado algo mucho mayor que el derecho de mantener un huerto. Habíamos plantado semillas de conciencia ambiental, comunidad y resistencia contra la mediocridad autoritaria. La doctora Marina, supe que se mudó a un condominio cerrado en la zona sur, de esos con césped sintético perfecto y ninguna alma. Su cuñado sigue vendiendo sus tapetes verdes de plástico, pero no a nosotros. Nuestra terraza hoy es un oasis verde en medio del concreto urbano. Producimos cerca de 100 kilos de alimentos por mes. Tenemos 15 tipos diferentes de hortalizas, un área de plantas medicinales y hasta algunos árboles frutales enanos. El sistema de compostaje procesa toda la basura orgánica del edificio y los paneles solares que instalamos al año siguiente generan el 30% de la energía de las áreas comunes. Lecciones aprendidas. Esta experiencia me enseñó varias lecciones valiosas. Primera, nunca subestimes el poder del conocimiento técnico combinado con pasión genuina. Cuando realmente entiendes de lo que estás hablando y tienes datos para sustentar tus argumentos, se vuelve muy difícil para la ignorancia autoritaria prevalecer. Segunda, la comunidad es más fuerte que cualquier administrador temporal. Cuando las personas se unen por una causa justa, las montañas pueden moverse, o en nuestro caso, los huertos pueden plantarse y mantenerse. Tercera, siempre cuestiona las motivaciones detrás de decisiones aparentemente administrativas. Muchas veces hay intereses oscuros enmascarados de mejoras o estandarización estética. Cuarta, la sostenibilidad no es solo buena para el planeta, es económicamente ventajosa. Nuestro condominio ahorra hoy cerca de 2.000 mensuales con las iniciativas verdes implementadas. El futuro verde hoy, 3 años después de aquella fatídica notificación, nuestro proyecto se ha expandido de formas que nunca había imaginado. Creamos una cooperativa de residentes que vende el excedente de la producción en una feria orgánica local, con las ganancias revertidas para mejoras en el propio condominio. Tenemos alianzas con escuelas de la región que traen alumnos para clases prácticas de educación ambiental. Hasta creamos una aplicación donde los residentes pueden reservar su espacio de cultivo e intercambiar consejos de cultivo. Lo más irónico, recibimos una invitación del Colegio de Abogados para presentar nuestro caso como ejemplo de resolución sostenible de conflictos condominiales. Sí, la misma organización de la cual la doctora Marina tanto se enorgullecía de formar parte, pero el verdadero triunfo no está en los premios o reconocimientos. Está en la sonrisa de Don Juan, del 402, cuando cosecha los primeros rábanos que plantó a los 78 años de edad. Está en el entusiasmo de los niños que prefieren pasar la tarde en el huerto que en las tablets. Está en los lazos de amistad que se formaron entre vecinos que vivían hace años en el mismo edificio sin nunca haber conversado. El mensaje final, si estás leyendo esta historia y enfrentas una situación similar, sea con un huerto, sea con cualquier otro proyecto que beneficie a tu comunidad, no te rindas. Ármate de conocimiento, datos y principalmente pasión por lo que crees. Busca aliados, construye puentes y muestra con hechos concretos los beneficios de tu iniciativa. Recuerda, aquellos que intentan destruir iniciativas comunitarias positivas generalmente lo hacen por ignorancia, codicia o simplemente porque no soportan ver a otros creando algo hermoso y significativo.
No dejes que la mediocridad autoritaria sofoque la creatividad y el bien común. Y si vives en un condominio donde todavía no existe nada parecido, ¿qué tal comenzar? No necesita ser un huerto gigante. Puede comenzar con algunas macetas de especias, una pequeña compostera o hasta un grupo de WhatsApp para compartir plántulas y semillas. Los grandes cambios comienzan con pequeños gestos. Nuestro huerto continúa creciendo, así como nuestra comunidad. Y cada vez que cosecho un tomate jugoso o veo a un niño maravillándose con el nacimiento de una plántula, recuerdo aquella notificación arrogante y agradezco mentalmente a la doctora Marina. Sin su intento mezquino de destruir nuestro proyecto, tal vez nunca nos hubiéramos movilizado para transformarlo en algo aún mayor y más significativo. Después de todo, como decimos por aquí, de las adversidades nacen las mejores cosechas. Y la nuestra apenas está comenzando. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenidos sobre sostenibilidad urbana, vida en comunidad y cómo enfrentar injusticias con inteligencia y datos, suscríbete al canal y deja tu like. Comparte en los comentarios tus propias experiencias con administraciones autoritarias y cómo lidiaste con ellas. Juntos podemos transformar nuestros espacios de convivencia en lugares más verdes, justos y humanos.